Para mí siempre es un privilegio presentar a nuestros invitados porque ellos tienen la responsabilidad de ministrar a su vida, a su corazón. En esta mañana presento a nuestra hermana Silvia Montero Álvarez, misionera, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Muchas gracias, Pastor Eleodoro. Para mí es un gran privilegio de estar en este momento, de poder compartir mi experiencia y espero en el Señor que sea bendición para la persona que el Señor tenga escogida para escuchar en esta mañana lo que así se... Bueno, ahí hay casi 4 millones de personas que le están viendo en esta mañana. Ya hablando lo creo. Solo de Chile, Solo sin de considerar Chile. Los 5 continentes. Bueno, mi oración por esos 4 millones de personas y por los 5 continentes es que muchos puedan llegar a vivir la experiencia de tener una relación personal con Jesucristo, el Hijo de Dios, que dio su vida en la cruz para que nosotros tengamos esta oportunidad y esta confiada esperanza de la vida eterna. Así es. Muy bien. Vamos a decirle pastora, aunque es misionera, pero también ejerció como pastora. Sí. Pastora Silvia, ¿cómo apareció Cristo en su vida? La verdad... Porque nuestro público televidente dice, bueno, si lo hizo con la hermana o la pastora Silvia, también lo puede hacer conmigo. Y eso es verdad. Claro que sí, es una verdad. En mi experiencia particular, bueno, el Señor trató conmigo en una situación muy triste de mi vida, ¿no? Demasiado triste. A los 19, 20 años, más o menos, yo pasé por una crisis de familia, social. Se sumaron muchas razones por las cuales yo estaba desorientada y muy triste. Pero yo pienso que en el propósito generoso de Dios para mi vida, esas situaciones fueron necesarias, porque debido a lo intenso de lo difícil que fue, yo me crié huérfana hasta siempre. Entonces mi infancia fue triste, mi juventud fue triste y bueno, a los 20 años yo tuve una crisis de salud muy severa y trabajaba acá en Santiago con una familia por mediodía en una oficina de corretaje de propiedades. Yeah. Y la mamá del dueño de la oficina, yo había tenido una pancreatitis que me había durado 3 días, pero ya casi no había nada más que hacer en mi organismo. Y ella me dice, mi hijita me dice, ¿usted cree que Dios la puede sanar de esos ataques tan fuertes que le dan? Y yo no tenía yo creía en Dios, pero no tenía el discernimiento que ahora, en ese tiempo yo sabía que Dios era un ser todopoderoso y que estaba tan lejos de mí, y que se iba a preocupar de mí. Claro, lo veía muy lejano. Muy lejano. Entonces, pero ya era tanta la necesidad y tan grave el dolor que yo tenía, que le digo yo, sí creo. Entonces ella me dice, mire, yo pertenezco a un grupo de mujeres de oración. Era día lunes. Me dice, y mañana martes nos reunimos a orar. ¿Usted me acompañaría? ¿Aceptaría ir conmigo? Y yo, deseosa de sanarme, de salir de esa tribulación que yo tenía, le dije sí, la acompañaría. Y al día siguiente fuimos. Y llegamos a la iglesia, que yo por primera vez entraba a una iglesia evangélica. Había un grupo de señoras allí. Hicieron una rueda así las señoras, después que me presentó la ancianita, que ya era
hace ya tantos años, 60 años atrás, ya ella era anciana. Ella me presentó y dijo las razones por las cuales ella me había invitado. Y las hermanas hicieron así un círculo y me pidieron a mí que yo me quedara en el centro del círculo. Y yo tenía miedo porque nunca había visto entrado, nada, claro. nunca. Y yo decía yo, ¿qué me irán a hacer? Pero como la señora que me invitó me había hablado de que Dios me podía sanar, yo relacionaba algo, pero no entendía nada, pero tenía temor. Entonces ya me pusieron ahí y las hermanas empezaron a orar. Y yo no quería cerrar los ojos porque yo quería ver qué era lo que me iban a hacer a mí. Claro. Y yo no sabía orar. Estaba a la defensiva. Claro, entonces yo en mi mente, porque no lo declaré en mi mente, yo decía, Señor, lo único que te pido es que no pierda el conocimiento. Porque yo quería saber qué iba a pasar conmigo. ¿Ya? Las hermanas oraron, no sé cuánto tiempo, para mí era interminable el tiempo porque yo estaba muy, muy insegura, atemorizada. Y entonces ya de repente una hermana que venía llegando de Estados Unidos y que ahora yo entiendo de qué se trataba, la hermana decía, ella viene con todo el poder porque había recibido el bautismo con el poder del Espíritu Santo. Entonces ella se acercó a mí y dijo, los que creen en tu nombre, habló con Dios, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y puso mis manos sobre mi espalda y yo saltaba así de temor, porque yo siempre pensé que yo me iba a desmayar, que no sabía qué me iba a pasar, tenía mucho miedo. Y la hermana oró y yo me entretuve escuchando la oración y entre eso yo no me di ni cuenta, empecé a sentir relax, calma, así empecé a perder el miedo porque me concentré en escuchar lo que la hermana oraba. Habían cosas que yo no le entendía porque ella hablaba en lenguas angelicales. Yo no las entendía, pero más me interesaba saber qué era lo que estaban haciendo conmigo. Ya después nos levantamos, pasé a sentarme, cantamos y desde ese día yo estuve mucho tiempo como que yo había llegado de otra parte y caminaba por las calles y me parecía todo desconocido, pero yo no faltaba a la iglesia. Bueno, dije anteriormente que me crié huérfana porque mi padre murió en un accidente cuando yo tenía 11 meses. Y mi madre, por razones seguramente que ya espero que esté en la presencia del Señor, se olvidó de mí. Y me crié con una abuelita materna, ¿no? Entonces, como digo, fue muy grande el sufrimiento que yo tuve. Cuando yo empecé a ir a la iglesia con esa experiencia que viví, yo iba, habían reuniones todos los días en la iglesia y yo iba a todas las reuniones, no me perdía ninguna. Pero mi madre apareció en mi vida cuando yo iba a cumplir 17 años. Yo estaba con una tía cuando falleció mi abuelita, una tía, hermana de mi madre, la hermana mayor se hizo cargo de mí. Pero en el mismo año, en el mes de septiembre, aparece mi mamá en la casa de la tía. Seguramente que entre ellas se comunicaban, pero yo no lo sabía. Y me vino a buscar. Eso fue para mí terrible, una experiencia porque yo no me quería ir. Yo no la conocía, ella se había casado con un señor viudo, con 8 hijos, y era una vida, para mí, era difícil, ¿no? Entonces, pero yo igual la reconocía como mi mamá, porque mi tía me había dicho, ella es tu mamá, tiene el derecho de llevarte, porque yo no me quería ir. Entonces, bueno, cuando yo comencé a ir a la iglesia, se me ocurrió un día, dije yo, le voy a decir a mi mamá, porque mi mamá era una mujer muy, muy católica, extrema, ¿no? Ella tenía una tarjeta que le había llegado de Roma, que la autorizaba a ella en el campo a asistir enfermos moribundos, a
bautizar niños cuando estaban enfermos, en fin, tenía esa autorización que venía de la Iglesia Católica. Pero yo dije, le voy a decir a mi mamá que ahora yo voy a la iglesia evangélica, que me gusta y que estoy ahí. Y le escribí, estoy hablando ya de 60 años atrás, donde no había teléfono, telegramas habían, pero ella vivía en la cordillera, en el campo. Claro. Entonces le escribí, se demoró como un mes la carta en ella recibirla y otro mes en yo recibir la respuesta. Y la respuesta era totalmente condenatoria, que nunca más quería saber de mí porque ella no pensaba ser madre de una hija traidora. Fue muy duro para mí, pero no dejé de asistir a la iglesia, pero iba con mucha tristeza, hasta que un día 8 de enero de 1959, yo pasé al altar porque yo tenía una confusión y sin saber yo abrí la Biblia para saber qué tenía que hacer, no sabía cómo seguir y como era muy tímida, tampoco me atrevía a confesarle a nadie la situación que estaba viviendo. Y abro la Biblia y dice, el que no dejare padre o madre o bienes, todo lo que tiene por causa de mí, no es digno de mí. Y eso para mí fue una inspiración de Dios porque yo que no tenía experiencia, más bien tenía experiencias tristes, pero lo comprendí. Y yo dije, yo no estoy aborreciendo a mi madre, porque así decía la Escritura, el que no aborrece. Para mí esa era una palabra muy fuerte, pero yo decía, yo no la aborrezco, yo la reconozco como mi madre. Y por lo mismo que yo le estaba dando una noticia que para mí era una gran noticia. Y ella me rechazó de esa manera. Entonces yo oré por primera vez sola, ahí. Y yo le dije, Señor, yo no es que aborrezca a mi madre. Yo estoy compartiendo la única experiencia linda que yo tengo a los 21 años. Pero ella me rechaza, entonces yo quiero seguirte a ti. Porque para mí, en ese instante, este padre biológico que yo había perdido a los 11 meses, era como encontrarlo y sentirme protegida. Entonces me fui al primer domingo a la iglesia, 8 de enero del 59. Y me arrodillé cuando el pastor hizo el llamado, me arrodillé en el altar y ofrecí mi vida al Señor, hasta cuando Él lo determine. Amén. Pastora Silvia, vamos a invitar a nuestros amigos televidentes a escuchar una canción, las siempre lindas e interesantes enseñanzas de Puntito, y luego seguimos en esta cálida entrevista.